no se puede. Hola, profe. Buenas. Hola, buenas noches. Buenas. Buenas noches. Ok, vamos a continuar. Entonces, en la clase anterior vimos lo que es un procedimiento, sobre todo con manejar el cursor. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿No? Ok, entonces ahora vamos a ver qué era el if. Entonces, aquí vamos a generar nuestra tabla de países. Ahí está, no tengo nada. Y entonces aquí el procedimiento está declarando el código del país y el nombre es simple sin pasar por procedimientos, más bien parámetros y todo. Simplemente se asigna el código del país y México y se pregunta si existe, hago la selección, si existe en la tabla de países el código que estoy pasando en parámetro, entonces actualiza la tabla. Si no, la va a dar de alta. Simplemente en mi tabla ahorita no tengo nada. Países, lo volvemos a nombrar, no tengo nada y voy a ejecutar mi procedimiento, entonces ejecuto este procedimiento y lo que va a hacer es que como no existe, la va a dar de alta y dice que se agregó uno, vamos a validar y debo de tener uno nuevo, ahí está, 34 México. Si aquí en mes de México le ponemos España y lo vuelvo a ejecutar,
como sí existe el 34, sí el código, se va a ir a actualizarlo y va a decir que lo actualizó, lo ejecutó y lo cambia, ¿correcto? Si aquí ponemos otro nuevo código y vamos a ponerle 64 y le ponemos México y lo ejecuto. Hoy lo da de alta. ¿Sí? Es un simple if en el cual aquí pregunta, se declaran las variables, parchar, se asigna valores, aquí no le estoy pasando todavía como parámetros y pregunto si existe y hago esta selección. Si existe la selección y me trae algún registro, quiere decir que existe, entonces activa el existe y hace el update. Si no, entonces hace el insert. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Es un if, por ahí hay otros ifs que hemos manejado. Y manejaremos. Ok, el case. Esto, ponemos esto. El case simplemente, básicamente, siempre se utiliza como asignación a una variable. Entonces yo pongo el case y el case es los valores que se van a asignar. Entonces en este caso estoy declarando mi variable soft de 100 caracteres y un diminutivo. En este caso aquí capturo y asigno el diminutivo y yo voy a asignar soft dependiendo del valor. Entonces hago un case. Podremos ponerlo más para acá para que se vea. Y simplemente lo que va a hacer es la selección. Los cases que se manejan aquí es para decisión, asignación a una variable. Los cases, y dependiéndole el valor que tenga este valor, esta variable va a decir when, cuando sea este valor, le va a asignar este valor. ¿A quién le va a asignar ese valor? A esta variable, a soft. Si este W le va a aceptar este, y si es cualquier otro, le acepta este valor. Y termino el case, y esa va a ser la selección, y simplemente la mando a imprimir. Entonces, si yo la declaro y le ejecuto, como es EW, me va a poner Erowin, ¿sí? Si yo aquí le cambio y le pongo temp W, se va a ejecutar el otro. ¿Correcto? Esta. Y si aquí le pongo cualquier valor de A, entonces se va a ejecutar el valor de este. ¿Correcto? ¿Preguntas? Profe, ahí el print soft es como La select. impresión. Es la impresión para que salga, para que lo veamos. Lo que pasa es que aquí en estos ejercicios simples, lo que estoy haciendo es mandarlos a imprimir a la consola. Porque en muchos de los procedimientos, como lo vamos a ver ahorita más adelante, normalmente los devuelves como parámetros y entonces el programa que manda a ejecutar va a recibir esos parámetros. Ahorita no tenemos esa parte, entonces aquí como default, para poderlos visualizar lo imprimo, porque si no lo imprimo ahí nomás se queda la variable. Tendríamos que debuguear para que se viera qué valor tiene la variable. Entonces aquí es un simple procedimiento que haga para el funcionamiento de un case, la asignación de un valor, y luego lo imprimo es para que me lo den la salida, ¿sí? Para poderlo visualizar. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Preguntas? Ok. No copié todo. Ejercicio de nosotros de campista con el hice uno. Vamos a ponerlo acá abajo. Ok. Y lo hice con nuestra tabla. ¿Sí es esto? Sí. Ok. Declaro mis variables, status, la clave, el nombre y el status. Y de la actividad voy a leer las actividades. Y entonces saco la actividad, el nombre y el status. Esos tres campos. Yo los muevo. Va a ser clave, actividad y status.
de nuestra tabla de actividades. ¿Se acuerdan que en nuestra tabla de actividades pues tenemos, si yo muestro, from actividades? Si muestro, tengo toda esta salida. Voy a tener la actividad, la descripción, el estatus, la actividad y la dificultad. Son los datos que tenemos, estos 5. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso aquí, los que me interesan o los que yo quiero sacar es el ID, el nombre, o sea, el ID el nombre y el estatus. Pero el estatus me va a poner 1 o 0, y ¿saben qué valor es 1 y 0? Pues no todos lo van a saber. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice un igual con un cursor. Entonces selecciono y pongo estatus, clave y nombre, son los tres. Tengo mi estatus de bit, ¿correcto? Aquí es el estatus en nombre, y entonces genero mi cursor 2, from, y voy a hacer un select de el ID de actividad, el nombre y el estatus de actividades, son esos tres campos, y aquí estoy poniendo la impresión, clave, actividad y estatus, y una línea, y abro mi cursor. Entonces mi cursor, leo el cursor y se lo asigno a estas tres variables, donde estoy moviendo la clave, el nombre de la actividad y el bit de estatus. Entonces, mientras sea exitoso, lea, y lo que voy a hacer es a mi variable estatus, ¿qué le voy a asignar? Aquí puse, si el estatus es 1, entonces le vas a poner activo. Si es 0, le vas a poner inactivo. Y por cualquier cosa, solo el estatus tiene 1 y 0, ¿no? Nunca va a proceder, pero bueno, yo nomás puse else indefinido para tenerlo y simplemente los mando a imprimir. Como es una cadena de caracteres, este valor que es numérico lo convierto a carácter. Aquí, para que no me imprima todo, solo saco del nombre los primeros 15 y aquí pongo el estatus. Ya no pongo la clave o el bit, ya pongo la conversión. Y leo el siguiente registro de mi cursor, cierro el cursor y lo deshabilito. Si yo corriera toda esta parte para ver el ejemplo del estatus manejado aquí, lo ejecuto, vamos a ejecutarlo y me va a dar mi salida. Ahí está. Mi salida es clave 1, actividad, y el estatus es activo, activo, y estas últimas 4 están inactivas. Esa es la lista que saldría. ¿Correcto? O sea, nos recomienda que hagamos esto para cuando vayamos a mostrar datos. Depende la solución que le quieras dar, depende el dato que se te pide. ¿Sí? Okay. O sea, si tú muestras 1 y 0, ¿tú sabes como usuario qué es 1 y qué es 0? No, o sea, lo que me refiero de así de sacarlo en consola y no con las tablas. Es que depende de la solución. En algunas puede ser que la solución la mandes a imprimir y eso sea válido, o lo generes en un result set. Depende de lo que se te pida. Y depende cómo lo quieras hacer. Hay dos alternativas. Si no se te pide, si no se te dice que lo tienes que hacer en una parte, lo puedes hacer así, imprimirlo. Que a lo mejor es lo más sencillo, ¿sí? Porque en la otra vas a tener que hacer un cursor y prepararlo. Ahorita también les voy a decir cómo preparar esa parte de los cursores. ¿Sí? Okay. Profe, yo no entiendo la parte de fetch. ¿Qué significa? La parte de ¿cuál? Ah, Fetch. fetch, esta. A la de arriba. Bueno, es que arriba dice fetch, pero no entiendo cómo Ajá. Ok. Cuando tú generas un cursor, aquí estás generando un cursor. Si yo corro esto, nada más esto, aquí dentro, me va a traer todos estos registros, ¿correcto? Son todos estos, son los datos que me está pidiendo. ¿Sí? Ay, bueno, ahí dejé con mi cambio que habíamos puesto de modificado. Me faltó quitar esa parte. Ok. Aquí me muestra todo esto con los datos que dimos en la modificación, ¿correcto? Son todos esos valores. ¿Hasta ahí estamos? Sí, ¿Sí? creo que sí. Ok. Entonces, cuando me trae todo esto, en vez de imprimirlo aquí, visualizarlo aquí, lo está depositando en esta de cursor. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, pero me entra entonces la duda de... Espérame.
Tienes en una tabla de cursor, pero ¿cuántos registros tienes? Muchos, ¿correcto? Entonces, el cursor es un archivo secuencial. Cuando lo abres, se coloca en la primera posición. Y entonces yo tengo que leer registro a registro. Entonces vas a leer el primer registro, este registro, este. Te traes uno. Y entonces con el fetch lees el registro. El fetch es leer el registro, lees este registro y asignas este registro a estos campos. El 1 se lo pones aquí, pista de lodo modificado lo pones en este campo y este 1 lo pones acá, ¿correcto? Cada vez que hagas un fetch, estás leyendo un registro. No puedes leer toda la tabla. Entonces tienes que leerla uno a uno. Cuando armas tu cursor, te está generando un cursor y es una tabla, por llamarla así, plana, secuencial. Por lo tanto, ya que tengo mi tabla, yo la tengo que proceder. ¿Cómo la voy a leer? Simplemente cuando yo hago un ciclo así y le das fetch, va a leer el primer registro y cuando hago el fetch, siguiente fetch va a leer el segundo registro. Por eso es una estructura repetitiva. Mientras no encuentre o mientras sea exitosa, quiere decir que hay registros, va a leer el siguiente registro. Por ahí en la clase anterior les enseñé que tú puedes hacer una especie de scroll en la pantalla, ¿sí? Al cursor. Entonces, yo declaro mi cursor, este cursor, aquí copiamos esta parte. En fin, aquí se llama distinto. Este es cursor 2 y el otro cursor 1 para no tener problemas. Y entonces aquí tengo mi cursor, es lo mismo. Cuando yo declaro este cursor, lo va a leer y ahí le estoy declarando. Ahí lo leyó. Me dijo que fue exitoso. Pero, ¿qué registros tienes? No los tienes. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es abrirlo. ¿Correcto? Y como lo generé como scroll, entonces lo puedes barrer para arriba, para abajo. Entonces leo el siguiente registro, ese es el primer registro. Cada vez que le hago un fetch, solo me trae un registro. ¿Cuántos me está mostrando? Uno. Si le doy otra vez el next, me trae el segundo registro, ¿correcto? Y si le doy next, cuando yo hago un fetch normal, como lo hice en el otro, yo no, el archivo lo va a barrer de inicio a final, así, y no me puedo echar para atrás. O sea, me lee el primer registro y una vez que hago el fetch, leo el segundo. Ya no puedo volver a leer el primero, ya lo perdí. Lo que necesito es salirme y volver, cerrar el archivo, cerrar el cursor, volverlo a abrir y entonces otra vez me posesiona en el primer registro, ¿correcto? Si yo lo modifico y le digo que lo voy a manejar como scroll, entonces lo estoy manejando como pantalla para arriba y para abajo. Entonces con este, en vez de el fetch, aquí el fetch le estoy dando el cursor, el front cursor y lo estoy imprimiendo en pantalla. También le puedo dar fetch, next, cursor y lo puedo asignar a unas variables. Y entonces ya me lo asigna, pero no lo puedo visualizar porque las variables no las veo. Por eso hago el procedimiento para poder imprimir. Aquí le digo, oye, lee uno atrás, y entonces lee el primero. Oye, vete al último, y se va a ir al último, que es el 25. Oye, ve al primero, y te vas al primero, ¿correcto? Eso es lo que está haciendo cuando es scroll. Cuando no es scroll, solo estoy leyendo el primer registro. ¿Sí? O sea, aquí abrí el cursor y hago un fetch, y si quieren hacemos un fetch, lo hacemos por partes y mandamos imprimir, solo leo un cursor. Cuando termino de imprimir el cursor, como es una estructura repetitiva, leo el segundo registro. Otra vez la misma instrucción, como si fuera una lectura del archivo, el fetch lo leo por primera vez, si fue exitoso, entra. Si no fue exitoso, no entra nada. Y aquí ya que imprimió el registro que estaba activo, que había leído, leo el siguiente registro y vuelvo a regresar y pregunto. El fetch es una lectura, es un read, una instrucción de un read para un cursor. Lo que haces tú un read a un archivo, cuando tú abres un archivo, tú le das un read y lees el registro. Aquí, para cursores, no existe el read, se llama fetch, ¿correcto? Y es para leerlos. En este caso, la estructura que yo estoy haciendo, no lo estoy abriendo de scroll, o sea, no me voy a ir hacia adelante, hacia atrás, lo voy a barrer. Abro el cursor y en automático
cuando abre el cursor, se coloca en el primer registro. Entonces, ¿pero qué tengo que hacer? Ese registro lo tengo que pasar a algunas variables, porque si no, ¿cómo lo saco? Entonces, lo asigno a variables. ¿Por qué lo asigno a variables en este procedimiento? Porque posteriormente, a lo mejor esas variables, yo las quiero regresar como parámetros en mi procedimiento. ¿Sí? No le vas a regresar el cursor, le vas a regresar los campos, los valores. Y esos los tengo que asignar a este es el cursor interno que vas a manejar, pero si tú quieres hacer un result set, generas una tabla y esa tabla la regresas. ¿Sí? Ya me quedó claro del fetch. Nada más tengo la duda. En la parte del while, en el paréntesis, donde tenemos los doble arrobas que dicen fetch status, ese, no entiendo qué significa eso. El status, cada vez que ejecutas una transacción, tiene un valor. El valor que va a leer es, cuando tiene un valor que es 0, cualquier transacción quiere decir que fue exitosa. Cuando encuentra otro, y ese doble es un valor propia, es una variable, aquí lo dice, mira, variable global, que es del fetch status, es de tipo entero. Cada vez que yo ejecuto un fetch, esta variable va a tener un valor. Si yo no tengo ningún valor, o sea, si yo no tengo ningún registro que vaya a leer, entonces esta me va a poner el valor de -1, -2, dependiendo del código. El importante es 0. Cualquier cosa que sea diferente de 0 quiere decir que tiene error. Es como los errores. Cuando yo quiero una variable con error, yo tengo esta y la vas a ver cómo se va a poner con color. Error, ¿ya viste? Se puso rosa. Esa variable es cada vez que ejecuto una instrucción, ahorita no está asignada a nada. Cada vez que ejecuto una instrucción, me va a poner en error el valor. Si es 0, quiere decir que le ejecutó bien. Si tiene otro valor, quiere decir que tiene error. Pero cada vez que haga un open y ves que haga un fetch y un while y un begin y un set y un case y todo, puedo activar el error y entonces lo puedo atrapar. ¿Sí? Cada vez que se ejecuta algo, la máquina te va a saber el SQL si fue exitoso o no. ¿Dónde lo va a depositar? En una variable de control. Estas variables de control o del proceso son internas y siempre es @ y dependiendo la transacción. Cuando yo hago un while, cuando hago, hay variables que ya tienen sus propias instrucciones, tienen sus propios estatus, como el fetch, tiene sus propios estatus. Hay otras que también por ahí están. Cuando no, yo las puedo atrapar con pero tengo que cada instrucción poner esa parte. ¿Sí? Por eso si ves, esas me las ponen rosita. Y esta viene propia. Solo que ahorita no tengo aquí el manual, pero esta viene propia. Si eso, a ver, debe de haber alguna opción aquí. Sí, ya lo entendí, profe. O sea, es como cuando en programación orientada a objeto. Sí, tienes un estatus. Sí. Mira, si yo busco fetch, estatus, ahí viene. Debe de haber la transacción fetch. Y por ahí debe de venir los diferentes estatus. Es que no tengo el manual, pero ahí vienen los estatus. Mira, 0. Si retorna 0, quiere decir que fue exitoso. Si retorna -1, quiere decir que hubo una falla o la columna del result set. Si es -2, quiere decir que hubo una falla, más bien no se encontraba el dato. Y si el cursor no tiene ninguna operación o algo, es -9. ¿Sí? Cuando yo ejecuto un select y resulta que no tiene nada, debe de aparecer con el valor de -9. Y entonces los controlas. Siempre el importante pues, es el 0. En todos los estatus de cualquier lenguaje de programación, el importante siempre es 0. Si ya quieres atrapar exactamente qué error es y hacer, tienes que buscar cuáles los valores que se manejan, dependiendo de la transacción. Son diferentes. Siempre el correcto es 0. Por eso siempre preguntamos, mientras no sea fin de archivo, entonces 0. Cuando encontró fin de archivo, quiere decir que se prendió el 1, el 2, el 3, el 4, el 20, el 30, algún valor. Diferente de 0. Eso quiere decir que hubo error. En la mayoría de los lenguajes de programación, siempre te vas a dar cuenta que siempre preguntamos por el 0.
Si es 0, quiere decir que fue exitoso. Cualquier otro valor es error. Entonces, si es diferente de 0, manda salte. Ah, pero si yo quiero exactamente manejar cuál es el error, entonces tendría que manejar estos códigos. Para decir, oye, es que si me estás dando un menos 9, quiere decir que no pudo generar el fetch. O sea, no hubo operación del fetch. ¿Sí? Cuando hay un -1 o -2, quiere decir que ya encontró o que la columna ya del result set ya no hay error. Quiere decir que aquí estaba leyendo y cuando leyó el siguiente registro ya no aparecía, entonces se te activa el -1. ¿Sí? Si no encontró igual, si cuando generé el cursor a la hora de ejecutar en la operación de fetch no encontró nada, o sea, no había ningún dato, se activa el -9. Y dependiendo qué es cada uno de los diferentes valores es lo que se va a asignar. ¿Sí? Entonces aquí, y lo vas a ver, es lógica. Hago el fetch y lo muevo a estas variables. Si no hay nada, no se activa. Por ejemplo, vamos a poner... A ver... Vamos a ponerlo en where. ¿Qué les gusta? ¿Qué tenemos? A ver, ID, actividad, igual. Creo que la que tenemos es 25, vamos a ponerle 30. Y voy a ejecutar el cursor. Vamos a ejecutar. No va a hacer nada. Se supone que no debe imprimir nada. Vamos a ver cómo trabaja. ¿Ya viste? ¿Qué hizo? Y entonces este no era 0, por eso ya no entró. ¿Sí? No sé si lo podemos imprimir. Y, a ver, vamos a ver si se puede. Fetch. Si me lo da directo en impresión, porque luego en algunos hay que declararlo de cierta manera. A ver, vamos a ver si ejecuta. No, la variable no me la está tomando. No puedo imprimir la variable. Lo que tengo que hacer entonces, espérame. Vamos a hacer una locura. Entonces vamos a ponerle fetch. Pero es entero, ¿no? Es int. Entonces ahora sí. Aquí debe de ser. Vamos a quitar debe de ser entonces debo de tener entonces un set fetch, me equivoqué acá, ¿sí lo declaré así? Sí, fetch, a ver, vamos a ver si lo fetch status, lo muevo, vamos a ver y vamos a correrlo. Ahí está la asignación y lo imprimimos. Ahí está. ¿Qué valor me dio? -1. Porque no encontró nada. Ok. Vamos a quitar el... vamos a quitarlo. Ahora que lo corra normal. Vas a ver. Me va a dar 0, 0, 0 y luego voy a imprimir los valores, ¿no? Ahí está. 0. Y los valores... Ah, pero aquí nomás tenemos 1. Ok. Nos faltó el otro de acá. Solo imprimió el primero porque es 0. Vamos a poner esto. Lo copiamos y lo pegamos acá. En el fetch. Aquí. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a correrlo todo para que veas. Y lo voy a correr. Ahí está. Me pone 0, 0 y lo imprime. Fíjate que cuando es 0 entró. ¿Ya viste? Ahí está. Está barriendo el dato. Leyendo 1 a 1. El valor es 0, 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 0. Y cuando llegue al fin de archivo, encontró el -1 y se salió. ¿Ya lo viste? Sí. Por eso el ciclo se hace a 0. Tú lo puedes imprimir, pero lo tienes que mover a una variable. Directo no, así como aquí. ¿Sí? Sí, pero... Igual el error y todo de cada instrucción, igual cada instrucción debe de tener sus condiciones. Aquí muevo la condición a mi variable y la imprimo.
Y entonces puede ser que yo ya la mueva y en vez de que pregunte por esta variable, pregunte por la mía. Eso sí, claro, te estás haciendo dos pasos, un paso más de moverlo a tu variable, pero se puede hacer, ¿sí? Aquí lo estoy. Siempre es de forma natural. Cada vez que hago un fetch, me va a generar el estatus. Y aquí le estoy moviendo y imprimiendo. Por eso pone 0, 0, 0, porque cada llamado, aquí solo me lo puso en el primer llamado porque solo hizo este fetch. Después el ciclo está dentro de este fetch. Por cada fetch que haga, ve el estatus. Si el estatus es 0, entonces es donde imprime todo esto. ¿Sí? Por eso el ciclo se hace con 0. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Creo que no. No. Ok, cerramos aquí. Creo que acá me quedé. Deja cerrar eso porque si no se va a quedar el cursor abierto y ya está. Ahora sí ya no hay cursor. Si quiero ejecutar, me dice que ya no. Correcto. Ok. Entonces, estábamos con lo de... Aquí. En este que estaba poniendo un case para asignar el valor. ¿Hay alguna duda? Igual en estructura repetitiva para que me lo coloque. Y me va a dar esta salida. Bueno, ahorita ya la salida es con... bueno, como ejecuté las otras dos instrucciones, perdón. Vamos a volver a ejecutar. Ahí está. Seleccionamos esto. Ejecuté lo del close del otro, por eso me dice que fue exitoso. Ahí está, en pantalla. Entonces me dice actividad. Aquí está viendo el estatus del llamado y me pone 1 y ahí me pone si es activo, los que son inactivos, y al final encontró el -1 porque encontró el fin de archivo y se salió. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? Ok. Ok, entonces esto ya lo vimos con join, estamos en el if, el case también, el while. Ok. Vamos con los whiles. Los pongo. El break. Ese los podemos manejar aquí. Vamos a ponerlos aquí. ¿Me van a botar error? Sí, porque necesito 2 guiones acá. Necesito 2 guiones acá. 2 guiones acá de comentario y ya está todo. Entonces, en el primer ciclo, simple. El while es una estructura repetitiva que lo que va a hacer es un ciclo. Entonces, aquí lo único que va a hacer el contador lo declaro como entero, lo inicializo con 0 y mientras sea menor a 100, ¿qué va a hacer? Va a sumar el contador, va a entrar en la interacción del bucle o del ciclo y el valor de contador que es numérico lo estoy convirtiendo con el cas a varchar para que lo pueda imprimir. Y simplemente lo que va a hacer es esto, mi salida. 1, 2, 3, así se va. Vamos a ver, debe de ser la de salida. Grid de salida. Text result, no. No me acuerdo si es este. 24, no. Entonces el text de salida, este. Vamos a ver si este es 15. ¿Me explico? Ok, pero el siguiente de salida, a ver si es cierto. No, ese no me cambió, entonces cambié otro. Bueno, luego juego con eso para ver cuál es exactamente el que es. Ok, ya aquí lo que me va a hacer el ciclo, me va a imprimir los 100, ¿correcto? Es el ciclo. Ok. El otro es dentro del ciclo un continue. ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a ejecutar el ciclo y entonces pregunto, if, si contador dividido entre 2 igual a 0, o sea, si el residuo es 0, división 0, continúe. Eso quiere decir que se vaya al siguiente interacción. Si no, que imprima el dato. Si no, continúe, quiere decir que se va a len y va a saltar al siguiente registro. Vamos a hacerlo. Este es un ciclo y lo que va a hacer es 1, 3, 5, 7, porque los pares, como está cumpliendo en 0, le digo continúe y lee el siguiente.
al siguiente registro, por lo tanto solo está imprimiendo los puros nones, ¿correcto? Y el tercero es con un break. Yo voy a hacer mi ciclo y voy a hacer, mientras contador sea menor a 100, y voy a hacer mi ciclo. Ciclo lo voy a romper. ¿Cómo lo puedo romper? Igual pongo alguna condición o algo y le pongo un break. Entonces voy a ejecutar mi ciclo. Igual lo debe de ejecutar 100 veces, pero como pongo un... Aquí pregunto si contador dividido entre 50 es igual a 0, entonces que se salga, quiere decir que cuántas veces, hasta dónde lo va a ejecutar. Hasta el 49, porque el 50 ya no, ya cumplió la condición, es igual a 0 y le doy un break, rompe el ciclo. Si no tiene el break, ejecutaría las 100 veces el ciclo, ¿correcto? Para eso sirve un break. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y el último de estas instrucciones que nos faltaba es el ejemplo del goToXY, perdón, el goTo. Ok. ¿Qué es lo que vimos? Entonces vamos acá, quito estos. Y el goTo. Ok, igual aquí está. Igual, aquí vamos a cometer o vamos a generar un error para que se vea y cómo se atrapa el error. Divisor, entero, dividendo, resultado, 100, 0. Entonces, resultado es dividiendo 100 entre 0, me debe marcar un error. Si el error que atrapo es mayor a 0, entonces goTo te vayas a la etiqueta de error, ¿correcto? Y en la etiqueta de error se ha producido un error, división en 0 es lo que voy a imprimir. Si no hay error, o sea, si no hay error, entonces manda el mensaje de no error y termino el return. Termina la rutina con un return y ya no se ejecuta esta parte. Entonces, simplemente aquí lo que va a hacer es, si se encuentra algún error, manda, se ha producido división por 0. Ahí está el mensaje. De todos modos, están los mensajes internos del sistema, que mandó mensaje dividido entre 0, porque generó un error. Esta variable tuvo un error. Y se ha producido, que normal, este es el error 21, si vamos a hacerlo aquí. Para imprimir la variable, espérenme. Es que imprimir la variable necesitamos una variable que sea error, int. Ok. Int. Porque si no, como lo voy a ejecutar, y entonces aquí ponemos set error igual @error. Entonces vamos a imprimir error. Le imprime error. Solo que aquí ya no pregunto por error. Aquí pregunto por error. Que se vaya. Entonces vamos a imprimir el error. Ejecutar. Ahí está. División por 0, el error es el 8134, que es el mensaje que está mandando aquí. Es el error que generó. Y mandamos ha producido división por 0. Si yo aquí le pongo 10 y lo vuelvo a ejecutar, entonces ya es una válida. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el error. El error es 0. O sea, no hay error. Dividió y el valor que tuvo aquí es 0. Lo estoy moviendo y lo imprimí con 0. Por lo tanto, no es mayor a 0, no se salta, imprime, no hay error. ¿Correcto? Cada vez que hay una ejecución, yo puedo atrapar el error. Claro, si yo le pongo print @error, me imprime el error, pero la siguiente ya es exitosa porque se ejecutó el print. Por eso hay que atrapar aquí la variable. Aquí la atrapo. Entonces, si aquí lo vuelvo a regresar, le pongo 0, me va a botar un error. El error está dentro de los catálogos de mensajes de error del SQL. Y el error es el 8134. Ese quiere decir que está dividiendo por 0, un error que se encontró. ¿Sí? Aquí lo estoy atrapando. Ejecuto la ecuación y ya tiene el valor, se lo asigno a mi variable, la imprimo y pregunto si la variable es mayor a 0, entonces goTo error
y te va a hacer error. Esto normalmente el GoTo se utiliza para etiquetas, para saltos, para poder manejar algún tipo de errores o condiciones, ¿correcto? Si no es que en un procedimiento lo cacho. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Eso es todo lo que vimos en la parte de transacciones. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Por el momento se ve que no. Por el momento no. Ok, vamos a los procedimientos. Entonces, vamos a crear un procedimiento, un stored procedure. Aquí les voy a dar un procedimiento. Vamos a ejecutar esto. Ok, vamos a ejecutar esto. Ok. Un procedimiento. Se pone create procedure y se da el nombre del procedimiento. Y luego viene la lista de parámetros. Esa lista de parámetros siempre, en algunos casos pueden ser de entrada y de salida. En muchos casos siempre se manejan datos de entrada y este es de salida. Cuando es de salida se le pone la palabra después de la definición output, es de salida. Entonces quiere decir que los demás parámetros van a ser de entrada. Yo voy a ejecutar ese procedimiento y va a ser agregar usuario. ¿Qué va a hacer? Voy a recibir la boleta, el nombre, el apellido paterno, el apellido padre, madre, el sexo, el nivel y la edad. La vamos a dar a la tabla de alumnos. Entonces yo tengo mi tabla de alumnos. Vamos a cambiarnos de eje 4. Entonces ahí tengo mi procedimiento. Ok. Entonces vamos a dar de alta mi procedimiento y es agregar usuario. ¿Cómo lo defino? Pongo create procedure, el nombre del procedimiento y los parámetros que voy a usar, de entrada o de salida. Le pongo as, y luego pongo el begin para empezar mi procedimiento. Y aquí activo que no cuente. Cada vez que se ejecuta un procedimiento, cada vez que ejecuto algo, sobre todo un insert, si ejecuto un insert, si se fijan, dice inserté tres registros o 2 registros. Me pone aquí un mensaje de que insertó, ¿sí? Cuenta las operaciones que hace de los registros, la selección. Siempre pone aquí los registros, ¿sí? ¿Cómo lo puedo deshabilitar? Le digo que no cuente, que deshabilite ese contador que tiene natural, porque no lo quiero en salida, que no me estropie mi salida que voy a dar, entonces lo deshabilito. Entonces, empiezo mi begin transaction y pongo agregar. Y si quiero atrapar un error, dentro de mi procedimiento hago un procedimiento begin y le pongo try para atrapar. Y entonces voy a hacer un insert into a mi tabla de alumnos, a mis campos de mi alumno con aquí se ve por acá, values, y entonces los valores son los parámetros que estoy dando. La boleta, el nombre, el padre, la madre, el sexo, el nivel y la edad, que son los que yo definí acá arriba, que son exactamente del mismo tamaño, de las mismas características de mi tabla. Lo genero y mando aquí un mensaje. Si se ejecutó esto correctamente, si se ejecutó, me va a mandar un insert, el usuario se registró correctamente y hago un commit transaction a mi procedimiento de agregar lo correcto. ¿Sí? Ok. Si este procedimiento, aquí no lo tengo, aquí lo podía atrapar si yo hago el insert y luego tengo mi @status de insert o el error y lo puedo atrapar. Aquí lo puedo atrapar de otra forma. Si hay un problema, porque aquí lo estoy metiendo dentro del tray, alguna instrucción, si hay un error, lo va a cachar acá. Y entonces mando el mensaje, ocurrió un problema. Siempre va a haber la descripción, siempre que hay error, cuando yo tengo error, siempre aquí está el mensaje de error. En la línea y convierto a carácter el error de la línea. Siempre me da un número de línea para saber en qué línea. Y lo voy a agregar con un punto y cierro y le doy un rollback porque el insert hubo algún problema y entonces que se eche para atrás y ya no hace nada, ¿correcto? Termino mi rutina de cachar y termino mi procedimiento, ¿correcto? Ok, vamos a... Selecciono todo mi procedimiento. Estos aquí deben de estar en 4.
Y programaciones, Store Procedures, aquí deben de estar. No tengo ninguno. Sí, estos son los almacenados por la base de datos, pero en Store Procedures no tengo ninguno. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo este procedimiento lo selecciono y lo ejecuto. Me dice que fue exitoso. Eso quiere decir que se ejecutó exitosamente, ¿correcto? Le doy refrescar y si se fijan ya me apareció agregar usuario. Y si le doy aquí, ahí me dice los parámetros. Todos estos son de entrada y no tiene valores por default. Son valores de entrada. Y el otro es de entrada y salida. ¿Sí? Los demás son de entrada, los demás de salida. ¿Correcto? Es lo que va a trabajar. Ok. Para hacer este procedimiento que ya está almacenado, ahora lo que tengo que hacer es ejecutarlo. Entonces, primero vamos a ver select asterisco from alumno. Vamos a ver mis registros. ¿Quién está dado de alta? ¿Correcto? Yo tengo dado de alta mis registros. Bueno, aquí tengo el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y que Verónica lo cambiamos al 75. Son los registros que yo tengo dado de alta. Entonces vamos a dar de alta uno nuevo. Entonces vamos a empezar a trabajar. Entonces aquí voy a dar mi procedimiento, y voy a dar de alta el 16 y el 17. Una vez lo voy a ejecutar. Entonces, bueno, vamos a cortar vamos a ejecutar ¿Cómo mi procedimiento ejecuta? Le estoy pasando parámetros aquí. Esos yo los puedo recibir de otro programa. Aquí le estoy pasando estos parámetros, que son el número 16, Guillermo, Pino, Suárez, M y los valores. Y mi variable es de salida. Por lo tanto, como pongo esta variable, si yo solo ejecuto el procedimiento, me va a botar un error. ¿Por qué? Porque la variable no existe. Por lo tanto, esto lo tengo que ejecutar en un procedimiento de declarar mi variable y ejecutar. Pero ahí me va a traer el valor, pero no lo puedo visualizar. Por lo tanto, hago un select o le pongo un print o un select a mi variable como mensaje, que es lo que estoy devolviendo. Y lo ejecuto. Y me dice, el usuario registró correctamente. Eso quiere decir que si yo visualizo, debería de aparecer mi registro número 16. Ahí está, Guillermo. Vamos a ejecutarlo otra vez. Acuérdense, la clave es la 16. ¿Qué creen que va a pasar? Ya existe el registro. Entonces me manda, ocurrió un problema, violación de llave primaria. Y ahí tengo todo el código que me está mandando. Ahí lo está creciendo, solo que ahí ya se me quedó aquí A ver si lo puedo abrir. Ahora sí, ya lo abrí completo. Ya me trae todo. Aquí me está trayendo lo que el error lo estoy cachando y pone, ocurrió un problema, lo que mandé, violación de la llave primaria, el constraint, PK de alumno con el número de servicio, no puede insertar, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque ya existe el registro. Entonces, aquí lo estoy atrapando, mi procedimiento está haciendo el insert, pero en el insert hubo un error. Por lo tanto, entonces, ocurrió un problema, que aquí debería de existir un problema si yo voy a ejecutar, vamos a ponerle el 18 y este campo vamos a mandarlo en blanco. Creo que, no me acuerdo si lo pusimos como obligatorio, debería decirnos que no. Vamos a ver si es cierto. No, sí lo acepta. Entonces mi tabla no está como obligatorio. Si ustedes lo tienen como obligatorio el campo, si yo lo mando en blanco, me debería mandar mensaje de error, porque no lo debe de grabar. ¿Sí? En este caso sí lo está grabando aquí. Pero es por la tabla como la construí. Nomás generé los campos entonces. No le puse null y todo. Mira, está blanco. Sí lo dio de alta. Con eso puedo dar de alta los registros que yo necesite. ¿Sí? Pero como tengo parámetros, necesito ejecutar con el parámetro, si es que voy a tener de salida, un registro de salida y luego imprimirlo, si quiero que se vea bonito. Si yo nomás ejecuto me va a botar un error porque no está definida la variable.
esa variable se define, se ejecuta en tiempo de ejecución y se muestra. Ocurrió un problema porque volvimos a mandar el mismo. Si aquí ya le pongo 20, y vamos a ponerle algo, entonces lo va a dar de alta. Entonces lo ejecuta y me dice que va a ser exitoso. Ya fue exitoso. Si lo checo aquí, ya lo acabo de dar. Entonces acabo de hacer un procedimiento sencillo para dar de alta. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Dudas del procedimiento? Parece que no. ¿Parece que no? Ok. ¿Ese es un procedimiento almacenado, profe? Sí, es un procedimiento almacenado. Y ya hace este procedimiento almacenado ya lo tengo yo en memoria. O sea, bueno, más bien ya está en la máquina. Ya siempre va a estar ahí. Lo único que voy a hacer es ejecutarlo. Cada vez que quiera, lo ejecuto. ¿Cómo lo mando a llamar? Este procedimiento. Este es un store procedure que yo le voy a poner a ejecutar con los parámetros. Y este a lo mejor se lo puedo dar a Java, un proceso en Java, y lo va a mandar con este, y él va a poner sus parámetros o sus variables, y solo lo invoca, y ya solito se ejecuta a la base de datos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? En este caso, como no estamos ejecutando a través de un sistema, entonces yo lo ejecuto aquí directamente y que me devuelva. Pero como requiere una variable de salida, la necesito yo declarar, ¿correcto? Y si lo quiero borrar, le pongo drop, procedure y el nombre y me lo borra. Si no, ahí va a estar almacenado. Apago mi máquina, lo vuelvo a encender y mi procedimiento está ahí. Lo puedo ejecutar cuantas veces yo quiera, porque ya lo generé. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? Ok. Entonces vamos a borrar esto. Ok. Yo les iba a pedir, ahorita les doy para que ya las tengan yo les iba a pedir, les iba a poner esta iba a ser una evidencia. Genera una transacción que genera una consulta donde se muestre por cada grupo, subgrupo, las actividades realizadas y las que le falta realizar en el campamento. ¿Sí? Esa iba a ser una. ¿Pero qué decidí en esta? Decidí yo mejor hacer el procedimiento y se los voy a pasar para que lo tengan, para que vean cómo se hace un procedimiento. Entonces, lo voy a poner aquí el procedimiento. Primero, bueno, aquí, bueno, me faltó esto. La información que se quería desplegar es esta. La información a desplegar es el grupo, subgrupo, clave y nombre de la actividad. Y el estatus de la actividad que debe de ser si está realizada o faltando. Entonces vamos a poner el grupo, subgrupo, la clave y nombre de la actividad y el estatus, ¿correcto? Por lo tanto, para poderla generar, yo necesito mis queries. Este es el query. Este query que va a ir por el grupo, pero aquí estaba haciendo, ojo, si aquí yo pongo 1 y 1, me va a traer las actividades. Ay, perdón. No, estoy en otra base de datos. Use verano 2020 4NB70. Ahora sí, estamos en la base de datos. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, si selecciono esto, ahí me las va a traer. ¿Sí? Bueno, ok. Es que aquí generé un archivo de paso. Generé un archivo de paso, archivo de paso, que es de salida, para tener los datos. Entonces yo hice una prueba y luego le pongo select, asterisco, from, paso. Y generé mi tabla. Ahí está mi tabla. Y ahí están mis registros. Hice el select, pero entonces el into se lo puse a una tabla, a paso. Y lo probé. Ok, para generar mis datos. Claro, ahorita vamos a estar mal porque dejé la modificación, ya no corregí eso. Estos son las 10 actividades que tiene ese grupo, ¿correcto? Ok. El problema aquí es que si yo le pongo left, ¿sí? Vamos a quitar el del into. La pongo aquí en pantalla.
Si yo lo corro y con el F nunca me va a dar más que las mismas 10. ¿Correcto? Las 10. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que está filtrado a esto y si no, que me lo muestre. Si yo solo selecciono esto, entonces de todas me va a traer aquí las combinaciones de las que está y aquí me va a traer, ahora sí, las que no están dadas de alta. Por ejemplo, esta no tiene grupo asignado, ¿correcto? Igual, por ahí hay otras, ahí está otra. Esas que no están asignadas o las que hace falta son las que van a poner, pero aquí, ojo, las que está relacionando son las 4 funciones, si se fijan, las 4 funciones de las que están inactivas, pero solo tengo, ojo, solo aquí me está mostrando las funciones que tiene las actividades que lleva el grupo. Las actividades tenemos 25, son 20 que va a realizar el campamento. Si se fijan que las únicas que me está poniendo, que no aparecen aquí, son estas 4, o son 5, con otra que está arriba, que no la asigna ninguna, ¿correcto? Pero son las que sobran. Yo quiero de las existentes, solo que me muestre del grupo 1, que tengo 20 actividades, estas 20, que me diga, oye, llevas estas 10, pero te faltan las otras 10. Como esto no lo puedo hacer de forma directa, lo tengo que grabar en una tabla. Pues la genero en la tabla paso. Y luego ya que tengo la tabla paso, genero ahora sí, aquí en la tabla paso, con el write, y ahora sí ya me pone de este grupo, esta actividad que es la 2, no la tengo. Y la 3 y la 4 sí, pero las 5 no, y luego las 6 no, y así me pone, y ahora sí me pone las 20. ¿Sí? Con las actividades que tengo. 21 actividades, de las cuales hay 1, 2, lleva 10, hay 11 que no tiene. Correcto, ya me las puso. Entonces lo que tuve que hacer es en un bloque pasarlo y luego con esa tabla hacer esta parte. ¿Correcto? Ok. Entonces, vamos a borrar la tabla. Ok. Entonces, para hacer el procedimiento, siguiendo eso, generé esta consulta. Ahorita le vamos a explicar esa consulta. Hasta aquí. Entonces, genero mi consulta. Vamos a bajar esto para explicarles. Se las voy a enviar para que... Ok. Entonces, ¿qué es lo que hice? Genero igual mi procedimiento. Creé, se llama consulta. Y voy a pasar el grupo y el subgrupo. Es lo único que quiero, grupo y subgrupo. Y el mensaje de error que me lo va a pasar para regresar. Entonces, primero voy a deshabilitar el número. No lo vimos en la consulta. El número de registros, que no me lo ponga, entonces lo deshabilito. ¿Sí? Ok, el no code. Genero mi transacción y le pongo inicio. Y para cualquier cosa la atrapo. Y lo que hago es lo siguiente. Ok. Si existe la selección de mi grupo con el ID del grupo que estoy buscando, entonces si existe, quiere decir que sí existe el grupo, y lo que voy a hacer para evitar esa tabla de paso, que si la ejecuto 2 veces o 3 veces, como aquí, vamos a generarla aquí, para que vean qué pasa. Aquí vamos a generar esta, y la generaba a paso. Bueno, perdón. Esta tenía el into paso. Into paso. Entonces genero mi tabla. Quiere decir que ahí existe paso. Porque me la generó. Aquí está. Me dice que fue exitosa. Entonces, paso, si yo le pongo select asterisco from paso, mi tabla existe. Entonces, si yo la vuelvo a ejecutar, pues me va a abarcar un error. ¿Qué hago para que mi procedimiento esté bien? La habilito y pregunto, si existe, primero valido si el grupo existe. Si no existe el grupo, entonces me voy acá abajo y entonces pongo, el grupo no existe.
y pongo cuál es el grupo y que se salga para tener un mensaje de error. Ok, si el grupo sí existe, verifico el objeto paso. Si no existe, si es nulo, entonces, si no es nulo, entonces bórralo, porque es de paso, para evitar que tenga problemas. Lo borro. Una vez que ya lo borré, hasta aquí se ejecuta este if, entonces declaro mis variables, que son las variables de trabajo del select, ¿correcto? Y voy a hacer mi query. Aquí estoy haciendo mi query, donde estoy seleccionando con los parámetros que estoy entrando, los pido y genero, y lo voy a depositar en mi variable de paso, en mi tabla paso, ¿correcto? Ya que lo deposité en paso, ahora vamos a generar un cursor. Voy a generar con paso 2 y voy a generar los campos de mi tabla de paso, de paso. Y ahí hice un write con el de actividades para los estatus que están en 1, o sea, las actividades que están activas. E imprimo el cabecero. Más para que ya me diera la compu, pero el internet Compañera, no silencio. cargaba nada. Pero no había internet. Ok. Entonces, lo que hago es imprimo grupo, lo convierto al grupo para que me lo ponga, y el subgrupo también lo convierto porque es numérico, para que me ponga. Abro mi cursor y leo mi cursor fetch y asigno el cursor que leí a grupo, subgrupo, la actividad, el nombre de la actividad y el estatus, que me lo traiga. Aquí ya lo estoy relacionando, son los datos porque con actividades ya tengo el nombre. Y entonces lo que hago, este es el estatus que me va a dar de la relación de aquí, del ID de actividad, ¿correcto? Entonces, hago mi fetch, mientras sea 0, pregunto, ¿el nombre de la actividad es igual en blanco? Sí. Entonces quiere decir que el estatus le voy a asignar aquí me equivoqué, error de dedo. Faltante. Y busco esa actividad con el nombre de la actividad. Voy a sacar el nombre de la actividad de mi actividad con el nombre de la actividad para tener los datos. Y le voy a asignar aquí el grupo y subgrupo 1, ¿correcto? Bueno, aquí lo que le puedo asignar es, tengo el 1, este sería, es que estaba trabajando con esto, lo dejé mal, son mis parámetros que sería grupo y subgrupo, para que no ponga 1 y ponga los que correspondan. Y SGP, subgrupo, correcto. Ok, asigna. Ya que asignó los valores para que los pueda imprimir, en caso contrario de que no sea nulo, entonces quiere decir que es una actividad realizada. Y voy a poner la actividad con su nombre de la actividad, y voy a poner el nombre de la actividad y enseguida el estatus. Y hago el siguiente fetch. Cierro mi cursor, deshabilito el cursor y pongo consulta exitosa, ¿correcto? Y me salgo. Si caché por algún problema, algún error, entonces ocurrió un error con el número de mensaje, en blanco, y le doy rollback de inicio y genero. Esa es mi transacción, ¿correcto? ¿Alguna pregunta, duda de esta transacción que va a dar esa solución? La voy a grabar. La debo de grabar. Me dice que fue exitosa, ya existe. Entonces, no me traje la ejecución, vamos a ejecutarla. Entonces, vamos a ejecutarla. La voy a ejecutar. Con la 1.1 que me traiga y lo ejecuto y me está trayendo. Consulta exitosa y me voy a mensajes y me pone actividad 1, pista de lodo, realizada. Actividad 2, sacos, faltante. Actividad 3, carretillas, realizada. Y ahí me pone todas. Las 21 actividades. Y me pone cuál es faltante y no. Es lo que me está trayendo. ¿Correcto? Si aquí yo le pongo el grupo que no lo tengo el 20, vamos a ejecutar el 20 y lo ejecuto. Me dice, no existe el grupo, no presenta nada.
simplemente mando el grupo, no existe, el 20. Entonces hago mi procedimiento para que aquí mande a ejecutar. Si pongo el grupo 2 debe de ejecutar. Hice esa validación. Y ahí está, consulta exitosa y aquí manda los datos. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿nos puede mandar el procedimiento y esto que estamos viendo para poder analizarlo bien y practicar? Claro, se los voy a enviar, pero hice otro. Otra versión que también les va a servir. Esta versión, la que hice, es utilizando un result set. Ok, voy a generar un result set. ¿Cómo hago un result set? Creo mi tabla, pongo create tipo. Aquí yo le puse arreglo para definir como tabla. Y entonces defino mis campos con los que yo quiera definir. Campo 1, el tamaño. Campo 2, vamos a ponerlo aquí. Campo 2, ¿correcto? Este es un ejemplo nada más. Y campo 3, es mi salida. Entonces genero un nuevo tipo de dato. Este tipo de dato yo lo construyo y lo genero. Ese tipo de dato, oye, ya me dijo que fue exitoso. Si yo lo veo aquí en tipos, vamos a darle refrescar, ya debo de aparecer un tipo, ¿sí? Que son mis tipos. Uso tipo definidos. Tipo de dato. Espérame, ¿dónde me los ponen los tipos? Sí, los refresqué. Vamos a refrescarlo de acá arriba. Refresh datos. Entonces debe de estar mi tipo. Definidos. ¿Me está dando? O lo hice en otra. Ah, sí, con razón. No me dicen, estoy viendo es la de verano. Le hicimos acá. Por eso no me lo dio. Aquí está en tipos. Ahora sí. Ahí está, arreglo. Aquí lo ven. Es un tipo de dato arreglo. Aquí está. Lo definí. Estaba buscando en la base de datos porque estamos en verano. Lo estaba buscando en la otra, perdón. Y aquí me dice las columnas que tiene. Campo 1, campo 2 y campo 3. ¿Correcto? Yo lo genero. Aquí está mi tipo de dato. Es este. Ya que generé mi tipo de dato, ya lo tengo. Entonces, genero mi variable y la defino a mi tipo de arreglo. Aquí la defino. Y hago un insert. Aquí estoy haciendo un insert directo de campo 1, campo 2, con los valores 1, 2, 3. Vamos a ponerlo aquí abajo. Y 1, 2, México. Y vamos a ejecutar. Este es un simple ejemplo de un array. ¿Correcto? ¿Y cómo lo despliego? Y entonces, pero primero tengo que crear mi tipo de arreglo. Y lo genero. Y si lo despliego, ya me aparece mi tabla con 1, 2, 1, 2 y los valores que yo metí a mi tabla. ¿Cómo los metí? Definí mi campo TBL o mi tabla de tipo arreglo, que esa ya la había definido previamente. Con el campo 1, 2, 3 y le asigno los valores y ahí me los pone. Y después la despliego y ya tengo mi valor. Eso para generar un result set, ¿correcto? ¿Preguntas, dudas aquí? Con eso estoy creando mi result set. Ok. Voy a hacer el mismo procedimiento que hicimos, pero ahora le puse cons tabla. Pero lo que voy a generar, en vez de salida, voy a generar una tabla. Entonces, creo mi tabla, le pongo tabla, el nombre, table, pongo grupo, vamos a ponerlo así, aquí para que se vea. Voy a generar el subgrupo, la clave, la actividad y el estatus. Los datos que estaba dando en la consulta. Entonces genero mi tabla. Ahí está mi tabla. ¿Correcto? Ya generó mi estructura de tabla. Es así. Me voy acá y le digo refrescar. Ahí está. Refrescar. Ya me lo debe de dar mis tipos. Ahí está. Es tabla. Ya tengo mi tabla. Ahí están mis columnas. Son las que yo voy a tener en mi result set. Generé mi estructura. Entonces, genero mi procedimiento. Paso igual mi parámetro
y voy a regresar. La lógica es la misma, solo que aquí estoy definiendo mi tabla. ¿Sí? Le pongo TBL de tipo tabla, que es la que definimos, que aquí ya me la pone, si le pongo el cursor, si ven ahí dice, tabla de usuario definida, con el tipo para el usuario y es tipo tabla. Ok, generé mi tabla. Igual no count, checo mi variable y todo. Esto es lo mismo, exactamente algo el select y todo el grupo, de la asignación del grupo que yo quiero, leo el cursor, pero simplemente ahora en el cursor, cuando leo los cursores, leo los datos, leo los datos. Aquí igual me faltó este es grupo, para que ponga el otro, no el 1. Y SGP, correcto, para que sea variable. Y entonces, aquí también, sí, le puse faltante. Entonces, aquí lo que hago una vez que leo, hago un insert into a mi tabla. Uy, perdón, control Z. A la tabla, donde voy a meter de mi campo grupo, subgrupo, clave, actividad y subgrupo, y pongo values y los valores que estoy obteniendo del fetch con los datos, y los estoy insertando. Y leo el siguiente interacción y ahí hago mi ciclo, ¿correcto? Mando consulta exitosa y si hubo un error, y entonces lo vuelvo a ejecutar. Vamos a crear este procedimiento. Creo el procedimiento y lo ejecuto. Ya está, ya me lo generó el procedimiento. Ahora vamos a ver, ok. Lo que hago aquí en el procedimiento, a diferencia del otro, me faltó aquí en el procedimiento. Una vez que deshabilita y tal, necesito entonces, si no, nunca lo voy a mostrar, para que me lo muestre el procedimiento. TBL, el cacho. Pero entonces, perdón, me faltó. Entonces, ya generé mi procedimiento, vamos a cambiarlo. Drop, ok, bórralo, ya está. Vuélvelo a crear. Está. Vamos a crearlo, está exitoso y vamos a ejecutarlo. Le ejecuto el parámetro y va a ejecutar. Y me dice que el resultado fue exitoso, ¿correcto? Y entonces, aquí me está dando los dos resultados. Me dice, tu consulta fue exitosa y entonces estoy generando el result set de los datos que está aquí. Y ahí me pone, en vez de mandarlos impresión, me pone 1, clave 1, pista de lodo. Aquí tenemos el cambio que ya no le cambié. Realizada, faltante, realizada, faltante, realizada, faltante, realizada, faltante, realizada. Y él me lo pone. Y así lo puedo volver a ejecutar. Si lo quiero, ahora vamos a poner el grupo 7.2. El grupo 7.2 y yo lo ejecuto. Y ahí está, otra vez, se ejecuta. Del grupo 7.2, ahí me dice, esta pista de lodo ya la realizó, faltante, 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 y me da todas. Salida en result set. No en mensaje. Con el mensaje es exitosa. Si me voy a mensajes no tengo nada. ¿Sí? Las dos salidas, dos procedimientos, uno generado con result set y el otro generado con impresión, ¿correcto? ¿Preguntas? ¿Dudas? Para que les apoye en las operaciones que tienen que hacer. ¿Hay alguna duda, me imagino que primero tienen que analizarlo porque son cosas nuevas, no han visto ningún procedimiento o algo, y de repente así de golpe todo es mucho. ¿Pero tienen alguna duda, pregunta, algo? Ya se nos va a cerrar la sesión. Ahorita la vuelvo a activar. ¿Ninguna pregunta? Esto es pura programación, pensar lógicamente y aplicar lo que hemos visto en las materias. Gracias. Acá está. Y les voy a dar el último tema de triggers para que el miércoles y viernes empecemos a hacer algunos ejercicios y algunas dudas que tengan.
para que la parte de teoría ya la tengamos toda. Y de una vez les voy a dar las evidencias que hacen falta. Ok, triggers. Los triggers son disparadores que se van a ejecutar en un procedimiento almacenado asociado a una tabla. Normalmente siempre se realiza con operaciones básicas de insert, delete o ya sea el update, o los tres. Raro que alguien lo ponga para una consulta. Normalmente sí es cuando son datos sensibles que cambian. Insert, delete y update. La operación básica va a despertar el trigger, es conocida como sentencia disparadora. La ejecución del disparador puede ser antes o después de haberse llevado a cabo la operación del insert, del delete o del update. Es posible especificar condiciones adicionales para la ejecución de un disparador, o sea, restricciones, que no se ejecute siempre con ciertas características, ciertos datos, para ejecutar, dado que una sentencia disparadora puede afectar a una o más filas de una tabla. Es necesario especificar si se quiere que el disparador se ejecute por cada fila afectada o por el bloque en general. Eso ya se define cómo lo vaya yo a trabajar. ¿Sí? El disparador o el diseño de disparadores se pueden utilizar para cumplir alguna de las siguientes tareas. Evitar la ejecución de transacciones inválidas. Para poner algún tipo de validaciones exactas y todo, o de transacciones que a lo mejor no van, puedo poner algún trigger para poder validar. Garantizar el cumplimiento de las restricciones de integridad. Integridad, si yo las puedo tener dentro de la definición de la base de datos, de lo que es las llaves foráneas y todo, los checks y todo, con eso es más que suficiente. Pero si hay algo un poquito más allá de cosas que las puedo hacer con un disparador. Para cumplir las reglas del negocio, de la empresa, o para poder generar automáticamente algunos valores derivados de columnas, que es, yo genero la tabla principal de campistas, pero yo tengo dos tablas más de campistas, pero para que el usuario o el desarrollador no me ponga, graba esta tabla y luego graba en la otra y en la tercera, y se le vaya a olvidar que graba en la primera y en las dos, yo puedo generar un trigger para que cuando grabe en la primera, yo dispare y se genere lo que se necesita grabar en la segunda y tercera tabla y lo haga de forma automática. Con un solo GROI graba en las demás. O si quiero hacer algún tipo de pistas de auditoría, para eso me sirven mucho los triggers. Cuando se enseña un disparador es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones. El disparador no debe ser utilizado para garantizar el cumplimiento de restricciones de integridad que pueden ser a nivel de esquema. Lo que les decía, yo no voy a hacer un trigger para validar si el empleado es de tipo A, O o D. Eso lo hago con un check a la hora de definirlo en la base de datos y me quito del trigger. ¿Para qué hago un trigger para validar si es A, O o D? Tiene que ser otro tipo de restricciones más avanzadas. Las sencillas las puede hacer, o sea, a ver, oye, voy a dar de alta mi campista. El grupo. Entonces tengo que validar si existe el grupo. Eso, a la hora de hacer el foreign case, solito se debe de validar. No necesito un trigger. Son para ir más allá. Entonces eso yo lo puedo hacer. Si voy a hacer un trigger para validar si el tipo de empleado es administrativo, obrero, docente o algo, entonces mejor lo hago con un check en tipo de empleado y ya con eso me evito el problema. Cuando los disparadores son recursivos. ¿Cómo recursivo? Imagínense, voy a crear un disparador a la etapa cuando actualice el empleado, voy a desarrollar un trigger que me va a actualizar la tabla de empleado. Entonces, cuando desarrollo una modificación de empleado, se despierta mi trigger, pero mi trigger va a ser una actualización a la tabla de empleados. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Otra actualización a la tabla y se vuelve a desplegar otro trigger. Y entonces el trigger graba una actualización a la tabla de empleados. ¿Y qué va a hacer? Disparar otro trigger.
Y ese trigger y trigger se está disparando como loco porque el mismo procedimiento vuelve a grabar en la tabla y vuelve a actualizar y vuelve a disparar otro trigger. Hay que cuidar esa parte, ¿eh? Cuando desarrollen triggers, que vaya a otra tabla, no poner otro trigger que vaya a actualizar esa tabla o que se haga el ciclo y entonces nunca va a terminar y siempre se va a estar disparando y se queda forever trabajando. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Dado que los disparadores son compilados la primera vez que se activan, se recomienda que la cantidad de instrucciones de un disparador, o sea, de una instrucción, no sea máximo de 60 líneas. Yo no puedo poner puedo poner un programa como un trigger, pero realmente, como está dentro de la base de datos, cada vez que se ejecute una insert, una actualización a la tabla, se va a ejecutar mi programa. Si mi programa lo hago muy grandote, entonces se va a chupar mucha memoria y se va a tardar y no se va a liberar para otro usuario. Si yo requiero que mi disparador, mi programa sea muy grande, lo que voy a hacer es un disparador que haga un efecto de mandar llamar genere un proceso en lotes para que libere el proceso y que ese proceso se ejecute. Y ejecute las líneas que sea, el programa que sea, de 5,000 líneas, no importa, pero que se libere, ¿sí? Porque cada llamado, cada vez que hago un insert, se va a ejecutar el disparador. Si el disparador es muy grande el programa, pues eso me va a atrapar la tabla y entonces otro usuario no va a poder actualizar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los programas de un trigger son muy sencillos y lo que hago es liberarlos uno atrás de otro, va, y si tengo que ejecutar una rutina, pues ese trigger mande llamar a otro programa y lo libere. No lo mande llamar en línea, lo mande llamar en proceso de lotes de batch para que se libere el proceso, se pueda generar, se libere el insert o el delete o el proceso que se está haciendo a la base de datos, se llame el siguiente proceso, pero el programa sigue corriendo en batch. Eso es lo que se hace para tratar de evitar ese tipo de problemas. Un trigger es un procedimiento almacenado asociado a una tabla, por lo cual nunca se va a ejecutar de forma automática, ¿sí? Cuando se modifica un dato. Y hay una diferencia principal, ¿ok? Un procedimiento como el que vimos nosotros, ese procedimiento que vimos de agregar usuario, es un procedimiento definido por el usuario. Ese procedimiento se puede llamar explícitamente como con un execute, ¿sí? Con un call de un programa lo mando a llamar. ¿Se puede ejecutar automáticamente? No, porque se tiene que mandar llamar. ¿Puedo pasarle parámetros? Sí, los que yo quiera y necesite. Ok. ¿Un trigger se puede ejecutar explícitamente? Nunca, jamás. Jamás existe el procedimiento cuando yo hago un trigger, yo no le puedo poner un call execute, no se ejecuta. ¿Cuándo se va a ejecutar? En forma automática cuando se ejecute el evento para el cual fue programado. Un trigger jamás recibe parámetros, no puede recibir parámetros. Un trigger va a trabajar con la definición de los campos y los datos que estoy actualizando de la tabla. ¿Qué quiere decir? Que realmente cuando va a sacar los datos de la tabla. No se le pasa ningún parámetro, no tiene parámetros para poder pasar, no puede interactuar, simplemente se ejecuta. Esa es la diferencia de un procedimiento, un programa, un store procedure, lo que quieran ver, que eso es de manera explícita, yo lo ejecuto a un trigger. Un trigger nunca lo puedo llamar, pero siempre se va a ejecutar de forma automática. Un procedimiento nunca se puede llamar de forma automática, ¿correcto? Sí, tiene que ser de forma que venga una instrucción. Si a lo mejor yo tengo un demonio que lo está ejecutando de forma automática, entre comillas, pero realmente tiene el call. O sea, no solito se va a ejecutar el procedimiento. A eso se refiere con esto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok. En SQL yo puedo poner disparadores o triggers para un DML, que es lo que más o menos se utiliza para todos. Lo puedo ejecutar cuando yo voy a modificar datos de alguna tabla. Entonces, cuando hago un insert, un update y un delete a una tabla lo pongo, o lo puedo poner, pero no es muy recomendable, no se usa mucho si no existe un buen departamento de administración de base de datos. Yo lo puedo generar a la base de datos.
Y cuando lo genero a la base de datos, lo hago para los comandos alter o drop. Y entonces puedo evitar que alguien me borre tablas. ¿Correcto? Entonces, lo más común es que se utilice a las tablas, no a la base de datos. Pero sí me permite el SQL que yo lo haga tanto a nivel de datos, del lenguaje de manipulación de datos, como el lenguaje de definición de datos. El trigger de un manejador de base de datos se hace básicamente a las instrucciones de insert, delete o update que se realiza sobre una tabla. Y su sintaxis es sencilla: palabra reservada, create trigger, el nombre del trigger, on, y pongo el nombre de mi tabla. Siempre se hace a una sola tabla. For, ¿por qué evento? Insert, delete, update. Puedo poner los tres, puedo poner dos o puedo poner solo uno, el que yo quiera. As, la definición y el begin y el end y todas las instrucciones que yo voy a ejecutar. Y entonces pongo create trigger, igual si quiero borrarlo, drop trigger, si quiero alterarlo, alter trigger, ¿no? Entonces creo el trigger a mi tabla, para qué evento, y defino mis datos. Ejemplo, voy a crear un trigger de control. Entonces creo mi tabla, con mi tabla alurec, donde tengo el tipo, que voy a poner data time, y el número de columnas. Y creo un trigger que guarde la fecha y el número de columnas por cada borrado que voy a hacer a mi tabla de alumnos. Entonces creo el trigger a mi tabla, trigger a la tabla de alumnos, donde lo pongo a la tabla de alumnos, y cada vez que borre, voy a poner insert into a mi tabla, que es la que yo definí aquí. Voy a poner la fecha del día y el número de columnas que me están borrando, simplemente. Yo aquí en un procedimiento puedo recuperar, con lógica, puedo recuperar qué usuario, qué IP, de dónde me está llamando, de qué red, todos los datos que yo pueda. Claro, necesito hacer un procedimiento robusto para poder recuperar los datos y grabarlos en una tabla para saber exactamente quién está haciendo cada cosa en mi tabla, en una tabla. Y eso, ningún usuario se va a dar cuenta. Normal. Se necesita un conocimiento muy especializado para saber que existe un trigger. Y si uno no tiene acceso a las funciones de administración de base de datos, entonces no hay instrucción que te pueda decir que tengo un trigger. Por lo tanto, lo hace oculto para los hackers. Y eso me da mucha seguridad a mí para el manejo. Entonces, hay que conocer bien cómo se genera un trigger, ¿correcto? Por ejemplo, para ejecutar un delete a la tabla de alumnos, borro delete de alumnos por todos los de sexo. Y si consultamos la tabla de control, me va a decir, a la hora de consultar, me va a decir los registros que yo borré. Me los va a poner, los datos que yo puse en el trigger. Ahorita lo vemos. Y cuando yo genero igual a la DDL, que es a la definición, lo puedo hacer para un create, un alter o un drop de alguna tabla o base de datos. La sintaxis es exactamente igual. La única diferencia es que en vez de poner a la base de datos, se pone on database y se pone la base de datos. Y el for, en la especificación, se pone drop table, alter table, las modificaciones que voy a hacer a la tabla, ¿correcto? A las instrucciones. Igual, el as, el begin y las sentencias. Ejemplo. Si yo quiero es un drop trigger de seguridad, on a la base de datos que tengo activa si no pongo el nombre, for cuando hago un drop table o un alter table. Begin y mando un mensaje. No está permitido borrar ni modificar tablos. Este comando, erase, es para que yo mande mensajes definidos. ¿Sí? ¿Cómo es? Si no, nosotros lo manejamos en español. Si yo pongo aquí el mensaje, siempre me va a dar el mensaje en inglés que está asociado de la máquina.
yo puedo con esta generar mis propios mensajes de error propios del sistema del usuario. Entonces yo pongo, no está permitido borrar ni modificar tablas. Y le pongo los niveles que yo manejaría, que sería el nivel y la seguridad. ¿Sí? Que son básicamente lo que te contesta la máquina que te manda. Y hago un rollback transaction. Entonces yo agarro y digo, cuando le den un drop o table, mando mensaje no está permitido y reverso la operación del drop y no lo dejo borrar. ¿Correcto? Y eso sería todo lo que veríamos en este curso. Lo que nos falta ahorita son los ejercicios. ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? Ok. Antes de ver lo del drop, les voy a dar las evidencias que nos hacen falta para que las tengan. Y con calma, yo creo que la próxima clase vemos lo de el trigger y hacemos ejercicios y todo. Por ahí les traigo unos ejercicios. Les voy a enviar el mail. Yo creo que mañana les envío el mail de la información ahorita que les mostré. Entonces, evidencia 21, bueno, nos quedamos en la 20, que era lo de la vista lógica. Entonces, aquí vamos a empezar con algunos ya procedimientos. Aquí no tienen que hacer un procedimiento, tienen que poner toda una transacción. No es necesario que hagan un procedimiento. Quiero que generen una transacción que me vaya a leer la tabla de grupo y me despliegue en la pantalla la siguiente información. Su clave, su color asignado y su lema. ¿Sí? Les admito que el color me pongan el número que tienen del color de la clave. Si quieren hacerlo bien, entonces van a tener que hacer un join para traerse la descripción del color en la tabla del catálogo, ¿correcto? Pero es la clave del grupo, el número del grupo, el color y el lema. ¿Sí? Y para las consultas previas que ya dejó como evidencia, también podemos entregarlo nada más con los números, sin unirla al catálogo. ¿O sí, tiene que... no, las anteriores, sí, no. Las anteriores en las consultas sí lo pueden entregar así, sí es. Lo ideal es hacerlo bonito y bien. Por eso les estoy enseñando, les voy a dar unos ejemplos para que lo hagan bonito. Porque esto les va a servir a ustedes para que vayan conociendo. Pero se las voy a admitir si aquí me hacen la transacción, bonita transacción, en la cual me pongan la clave y el color, me pongan 1, 2, 3, 5, 10, 20, 15, el número que dieron y su lema. Se las voy a tomar como buenas. Ya, si alguien la quiere hacer bien, pues va a tener que ir a hacer y buscar en otro lado, traer el color que es en la tabla del catálogo, ¿correcto? Sí, gracias, profe. Igual en las anteriores también se los valgo si nomás me traen el puro dato y no hacen nada. A excepción de que te pida la transacción, oye, me tienes que pedir, como en algunas que les digo, oye, me tienen que traer el nombre completo. Por lo tanto, el nombre completo, como lo quieran concatenar, me lo tienen que concatenar. No se admite que me lo manden el nombre, el apellido, aparte el apellido y aparte el apellido paterno y materno. No. Si dice nombre completo, lo tienen que unir. ¿Cómo? Como quieran. Hay muchas alternativas. Yo tengo una duda. ¿Ve que dijo que usted copiaba y pegaba para ver si corría? Sí. Yo que lo estoy haciendo el Wormbridge, la concatenación no me permite el más, es el concat. No tengo problema sí, con eso. El concat o le pone, no. Yo lo veo. Si me lo mandas en otra versión, yo veo y hago la modificación correspondiente. Voy a ver si puedo cargar. Aquí tenía el Workbench, pero ya no jaló correctamente. Lo veo. Si no, no hay ningún problema. El concat funciona y si no, allá deben de ser las dos barritas, ¿no? No es slash. Es el pipe. Son dos pipes y te lo pega también, ¿no? Son errores de uno a otro, no hay ningún problema. Si tú lo haces en Workbench y me lo mandas, yo veo ahí y hago las correcciones y lo trato de ejecutar. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Ok. Esa es la 21. Va la 22. Genera una transacción que arme un result set, le estoy pidiendo un result set, con la información de los monitores que están llevando a cabo actividades para el grupo de los niños. Aquí ya no sé, como les di la información, el subgrupo es el 1.
Ya se lo estoy poniendo igual a 1. La siguiente información que debe regresar el resultado es la siguiente. Me debe poner la identificación, o sea, la clave y el nombre completo del monitor, el nombre de la actividad que está realizando o que está supervisando, grupo y subgrupo que participó en la actividad. Eso es todo. 5 datos. Si quieren poner el número de la clave de la actividad, es válido. Le estoy pidiendo 5 datos. No, clave y nombre del monitor. Nombre de la actividad. Si quieren poner la clave, es correcto, si no. Y el grupo y subgrupo que hizo la actividad. Eso es todo. La información debe salir ordenada por el nombre completo del monitor. Primero el apellido, van a poner primero apellido, después el apellido paterno y el nombre. ¿Sí? Primer apellido, segundo apellido y el nombre. Y el nombre de la actividad. ¿Sí? Aquí sí es un result set. Les voy a enviar ese procedimiento para que vean cómo se hace un result set y lo puedan practicar con los datos que les pasé. ¿Sí? Siguiente evidencia 23. Aquí van a definir un procedimiento en SQL. Determinando, se va a pasar de parámetro, como el que les puse ahí, la clave y subgrupo. Y con eso van a sacar la siguiente información. Van a sacar el grupo, subgrupo, a qué tienda, identificación y nombre completo, con la edad, entidad federativa y municipio del campista, que está asignado a ese grupo y subgrupo. Nada más. Van a ordenar la información por la entidad federativa y municipio y la identificación del campista. Aquí es igual. Si me ponen solo la entidad y el municipio con el número, se los voy a valer. Si lo quieren hacer bien, entonces van a tener que hacer un join y ir al de catálogos y traer la entidad para traer la descripción de la entidad y el municipio. Se los valgo aquí si me ponen el número de la entidad y el municipio correcto. Entonces tú vas a pasar el grupo 1 subgrupo y me va a traer grupo 1 subgrupo, a qué tienda está asignado, cuál es la identificación y el nombre completo del campista, su edad, su entidad federativa y municipio. Y ya. Ordenados por entidad, por municipio y por el número del campista. ¿Sí? Las voy a subir mañana, las subo a pie en su pizza para que las tengan ahí. 4, evidencia 24. Aquí vamos a definir un trigger. Todavía no lo vemos, ya se las voy a dar para que ya la tengan, pero lo vamos a trabajar. Van a definir un trigger para la tabla tienda. Para que cuando se realice un evento de actualización, un update, me grabe en un archivo una bitácora con la siguiente información: el número de tienda y los valores anteriores de capacidad y de ubicación y los valores nuevos de dichos campos, así como la fecha y hora de la actualización. La tabla que van a tener que definir es esta nueva, se llama TDA-Vita, y los campos son estos. Aquí está ID-TDA, CAP, capacidad anterior, UBI, capacidad, estatus anterior, son los datos de la tabla. Y luego la capacidad nueva, ubicación nueva, estatus nueva y la fecha del registro. La tienda más la fecha del registro van a formar la llave de la nueva tabla. Aquí están las longitudes de 6, aquí es numérico, alfanumérico, bit, numérico, alfanumérico, bit y data time, porque ahí sí nos interesa hasta el segundo, ¿correcto? Evidencia 25. Como una mejora a la tabla que tenemos, a la base de datos de campista, se va a crear una nueva tabla, se llama realiza-actividad, para el registro de la puntuación obtenida por cada actividad. Ahorita no la tenemos, entonces van a tener que generar esta tabla que se va a llamar realiza-actividad, donde voy a tener, aquí están los campos, ID-grupo, lo tenemos, el subgrupo
y el ID de actividad, estas son llaves primarias y foráneas. Y voy a tener los puntos que obtienen por cada actividad. Ya ahorita ya tienen unas actividades ya realizadas y ya se hicieron ahorita 10, 11 de cada y ya tienen datos. Entonces, lo que se va a hacer es vamos a generar una nueva tabla para las nuevas y para que sea posterior y vamos a poner la fecha de ejecución que se llevó la actividad. Eso es lo que vamos a hacer, ¿correcto? Entonces, van a tener que generar una tabla, ¿ok? Ya que crean la tabla, a esa tabla le van a generar como parte de la solución, van a desarrollar un trigger a esa nueva tabla que acaban de crear cuando hago un insert. Y entonces, cada vez que hago un insert, van a sumar los puntos que corresponden para sumarse esos puntos y sumárselos al campo de puntos subgrupo de la tabla subgrupo. Entonces, si yo realizo hoy la actividad 1, el grupo 1, y la actividad 1, y tengo 5 puntos, voy a esta tabla y vamos a suponer que tiene 0, tendría 5 puntos. Y luego otra vez, la actividad del grupo 1, realizo la actividad 10 y obtengo 2 puntos. Aquí ya tenía 5, más 2, 7. En esta tabla debe de tener 7. No es que vayan a buscar las anteriores. Cada vez que hagan un insert, van a grabar ese insert con lo que está en la tabla. De inicio esa tabla ya le cargamos 42, 40, 34 puntos. Son los puntos correspondientes que no tenemos el detalle. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es dar de alta una nueva actividad que no han realizado, la vamos a dar en esta tabla y que grabe la actualización a esta tabla. Va a ser un trigger que cada vez que se realiza un insert va a ir a actualizar esta tabla. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Y les pongo una actividad especial que no es necesario que la hagan. No está, pero va a ser un punto extra. Y se los puedo dar sobre su calificación final si está bien. Es una evidencia especial. Y es sobre la nueva tabla definida de realiza actividad. Quiero que generen un result set con la información de consulta. Va a ser un procedimiento que vaya a consultar esta actividad, esta tabla, y me genere toda la información de todas las actualizaciones, todos los registros que se hayan grabado. Por grupo, subgrupo, actividad realizada, la puntuación obtenida, quién fue el campista y monitor responsables de esa actividad, en qué fecha se llevó a cabo, que ya la tenemos en esta tabla, y que se ordene el resultado por grupo, subgrupo y actividad, que me dé la lista de todas las actividades, todas las que se han hecho. Me las va a listar este store. Este es extra. ¿Sí? Es extra. Eso quiere decir que si lo quieren hacer, los primeros son con los que voy a evaluar y este va a ser extra. Si usted me lo entregan y está bien, van a tener un punto más sobre su calificación final. ¿Sí? No es obligatorio este. Los primeros, los 20, hasta la 25, sí. Este es extra. ¿Preguntas? ¿Dudas? Mañana las subo a Pienso Pizza para que las tengan. Si no hay ninguna pregunta o duda, eso es todo por hoy. ¿Hay preguntas o dudas aquí? Profe, entonces, si hoy ya terminamos el miércoles y el viernes, ¿qué vamos a hacer? Miércoles y viernes va a haber ejercicios. A ver, todavía no termino. Te acabo de explicar lo de triggers, pero ¿lo vimos los triggers? No. Negativo. Entonces me falta ver los triggers. Entonces lo veo el miércoles. Más, por ahí tengo otras formas de validar o de hacer procesos que les pueden servir de algunas variantes extras para llenar una tabla a través de otra tabla que yo tengo y algún tipo de actualizaciones. Les voy a dar algunos tips de algunas cuestiones que les pueden servir, si no para resolver estas evidencias, sí les puede servir en su trabajo para cuando requieran hacer un SQL.
¿Sí? Y vamos a ver algunas dudas. Si tienen dudas de un procedimiento, vemos un procedimiento. Les voy a enviar los procedimientos. A ver si mañana puedo temprano, si no, en la tarde les envío los procedimientos para que los estudien y si tienen dudas, el miércoles los resolvemos, miércoles y viernes. Las evidencias se van a entregar de este lunes en 8, ¿sí? El próximo lunes, ¿sí? Igual el lunes va a haber sesión, por si tienen alguna duda ya para ultimar los últimos detalles para la entrega, ¿sale? O sea, las evidencias son para el 13. Las evidencias son para el lunes. El lunes se entregan hasta las 11:59:59, 23 horas 59:59, ¿correcto? Pero el 13 es de mala suerte, profe. Bueno, entonces para el 14 a las 00, ¿sale? Va, ¿Sale? dale, profe. Sale. Entonces nos vemos. Buenas Entonces no nos noches. acepta la caguama, ¿verdad? No, yo no tomo nada, entonces nada. Pues está bien, profe, no beba. Nos No, vemos yo el no miércoles. tomo, no ingiero alcohol para nada. No me gusta nada de eso. No me lo van a creer, pero no tomo nada de eso. Bueno, si me lo hago en licuado, sí. O sea, con leche y licuado y con fresa, yogur y un montonal de chunches, sí. Sí me tomo, ahí sí tomo licor pero así como para tomar, no me gusta. Nunca me ha gustado. No. Es más, el refresco de la Pepsi y la Coca no te las tomo a excepción de que no haya otra cosa. Yo prefiero mejor de sabor y prefiero los refrescos de color rojo. Eso me fascina. Sale. Nos vemos. Buenas noches. Vale, profe, bueno, descanse. Que descanse. Bye.